Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. En el año 2014, Derek y Maria Bredus adquirieron su hogar soñado, una majestuosa mansión por $1.3 millones. La casa parecía perfecta, jardines esplendorosos, salones espaciosos y un vecindario tranquilo y respetable. Pero pronto descubrieron que su refugio de ensueño se había convertido en una pesadilla sin fin. La compra incluía algo más siniestro que una simple estructura y terreno. La familia Bredus se encontró atrapada en un infierno de acoso y vigilancia dentro de sus propias paredes. La sensación de inseguridad era sofocante. No podían salir a la calle sin sentirse observados, sin la paranoia de que alguien los seguía. Esta historia de terror, conocida mundialmente, involucró al FBI y detectives privados. Imagina estar en el lugar de los Bredus, sentir su paranoia y desesperación, sospechar de todos, sin encontrar apoyo en la policía, obligados a tomar medidas desesperadas para descubrir al culpable. Esta historia de misterio e intriga es aún más aterradora por ser real y reciente, ocurrida hace tan solo 10 años. ¿Cómo puede ser que en nuestra época sigan ocurriendo cosas como este? Prepárate para sumergirte en una historia que te dejará sin aliento. Ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre El Vigilante. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines, y espero que estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi gran amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches serafines. Me encuentro bastante bien, bastante emocionado por un episodio más de esta increíble, impactante tercera temporada, ya capítulo número 27. Estamos avanzando rápido y no es ni siquiera la punta del iceberg de todos los temas que estamos por ver. Claro. Antes de comenzar, como siempre, les recomiendo que se unan a nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde mandamos evidencia exclusiva, además de notificaciones instantáneas de cuando hay nuevo episodio, y también nos pueden encontrar como Solo Dios Sabe Podcast. Además, les recordamos que nos pueden encontrar en las plataformas de audio Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Los estaremos esperando. Muy bien, Brandon. Y después de esa pequeña publicidad, pues bueno, vamos a entrar de lleno a este tema. Es un tema muy corto, no esperen información a lo loco, a lo bestia, porque la verdad, bueno, o sea, no hay mucho que decir en sí, pero sin duda es un caso extraordinario. De hecho, bueno, voy a adelantar un poquito la conclusión. Tiene una serie en Netflix que se llama igual El Vigilante, y que hace pocos días empecé a ver, y el caso me sonaba mucho porque, bueno, de hecho obviamente la serie lo dice
pues a todo color, ¿no? Así de basado en una historia real. Y me acordaba que esta historia ya la había escuchado antes, pero bueno, la verdad es que no la recordaba hasta que empecé a ver la serie. Obviamente la serie le mete cosas pues que nunca existieron como tal en la... Sí, para hacerla más interesante. Sí, o sea, al fin serie, ¿no? Le tienen que meter cosas. O sea, ya le meten relación de pareja y romanticismo y todo eso, que no tiene nada que ver con la serie. De hecho, como repito, la información es algo escasa. De hecho, tuve que recopilar un montón de información. Tuve que acceder a distintos sitios porque, pues bueno, la información está muy regada y tienes que encontrar como pedacitos de cada uno de ellas. Así que de verdad espero les guste. Y bueno, esta es la historia de la familia Bredus y el vigilante. ¿Habías escuchado de ella? Para nada. De hecho, el título como tal del capítulo me llama mucho la atención porque cuando comentabas esto de la introducción, como que trato de relacionarlo, pero bueno, ya con el transcurso del capítulo nos irás platicando más a detalle. Así es. Y bueno, esta historia, bueno, vamos a darles como siempre algo de contexto. La casa, porque todo esto tiene que ver con una casa y una familia, pero más en sí la casa. La casa que después compraron la familia Bredus, la casa había sido construida en 1905. Era una casa ya bastante vieja, ya bastante antigua. Era una vivienda unifamiliar de unos 364 metros cuadrados, con 6 habitaciones y por ahí también se dice que 2 baños y medio. Pero repito, la información está muy regada porque alguna información nos dice que tenía 6 cuartos, otras que tenía 4, otros que tenía 3 baños. O sea, la verdad es que la información está pues ahí regada, pero bueno, traté de recopilar lo más pues lo más real posible, ¿no? Entonces, en junio, que es cuando toda esta historia comienza, en junio del 2014, o sea, hace 10 años, Derek y Maria Bredus, que son los protagonistas de esta historia, junto a sus 3 hijos de 5, 8 y 10 años respectivamente, compraron la casa de sus sueños en Westfield, Nueva Jersey, obviamente en Estados Unidos. La mansión de 4,000 pies cuadrados o 364 metros cuadrados, que es lo mismo, estaba ubicado en la dirección de la 657 de Willow Grove Avenue. Esta dirección es mundialmente famosa, la 657 de la Grove Avenue, entonces para que lo tomen en cuenta. El lugar, pues obviamente parecía un lugar perfecto para crear a su familia. Obviamente ellos querían lo mejor para sus hijos, una vivienda grande, porque bueno, tenían 3 hijos. Querían obviamente lo mejor para su familia, una casa grande. Entonces bueno, todo parecía perfecto. Sin embargo, pronto descubrieron que su hogar de ensueño se había convertido en un infierno de acoso y de vigilancia. Tras haber obtenido la propiedad del 657 Boulevard en Westfield, los Bredus, quienes tenían 3 hijos, comenzaron a remodelar la casa. O sea, en cuanto la compraron, a los pocos días la empezaron a remodelar. Sí, adaptarla a sus necesidades y sobre todo a sus gustos, ¿no? Porque querían también tener un poco más de comodidad en esta nueva, en este nuevo inmueble. Sí, no, y aparte, como repito, la casa la construyeron en 1905, entonces... Ocupaba ya una remodelación. Ya ocupaba una remodelación, o sea, era una casa viejísima, ¿no? Entonces la empezaron a remodelar. Sin embargo, empezaron a remodelarla antes de irse a vivir como tal por completo. Primero quisieron meterle pues todo lo que tenga que ver con obras, remodelaciones, reparaciones, y luego ya se fueron a vivir. Sí. Sin embargo, antes de mudarse, o sea, quiere decir, mientras estaba en remodelación, recibieron algo peculiar. Recibieron la carta de un extraño. Y aquí es donde empezamos con la historia del vigilante. Okay. El citado medio, o sea, la carta que recibieron, indicó que solo 3 días después de cerrar el trato, o sea, 3 días después de que compraron la casa y que empezaron con las remodelaciones, los Bredus recibieron la atemorizante noticia, la atemorizante carta. Las cartas, vamos a describirlas, las cartas estaban escritas a máquina y no tenían huellas dactilares. Ya se revisaron, no tenían huellas y estaban escritas a máquina. Vamos a deducir por qué. En casi todas de las cartas se hablaba de lo agradecido que estaba, y cito textualmente, la carta decía: gracias
por traer sangre joven a la casa. O sea, estaba hablando de los 3 hijos, de los 3 niños. Gracias por traer sangre joven a la casa. Y también se remarcaba que, cito textualmente, algún día aquello que está oculto en las paredes saldrá a la luz. Eso decía la carta. El padre, Derek, pues se obsesionó por completo con estas cartas. Imagínate que tú te cambias de casa en un barrio, entre comillas, tranquilo, y a los 3 días de que la compraste empiezas a recibir este tipo de cartas. No sabes si tu familia está en riesgo, no sabes obviamente si tu vida y la de tu familia está en riesgo, no sabes obviamente quién las manda, no sabes absolutamente nada. Entonces, pues obviamente Derek, el padre, se empezó a obsesionar mucho con esto. Digo, es claro, ¿no? Es normal. De hecho, mandó colocar cámaras de seguridad y llegó hasta pedir a un sacerdote que bendijera toda la casa con agua bendita. En este tipo de situaciones, pues es difícil saber qué es la manera o cuál es la manera correcta de reaccionar. No sabe si llamar a la policía, no sabe, bueno, como él, que se desesperó tanto que hasta mandó a traer a un sacerdote. O sea, creo yo que estás en una situación que no es tan fácil como reaccionar. No sabes si solamente se trata de una broma, de alguno de tus vecinos. No sabes a lo mejor cómo reaccionar. Y es que ese es el detalle, que agarraron a Derek en seco porque apenas iban a ir a mudar. Entonces obviamente te deja pensando más en qué hacer, si poner vigilancia, Exacto. Si mandar a bendecir la casa, si no mudarte. Que bueno, ya para esas alturas tú dices, es que acabo de comprar la casa, ya no hay vuelta atrás. Sí, o sea, yo creo que estás en una discusión contigo mismo, ¿no? De, ¿y si no me cambio? ¿Y si me cambio y me pasa algo a mi familia? Sí, te mueve todo. Una cosa bastante desesperante. En la carta, publicada por medios locales, la primer carta que les llegó, se podía leer lo siguiente, y cito otra vez textualmente. 657 Boulevard ha sido el centro de mi familia durante décadas. Y ahora que se acerca a sus 110 años, me pusieron a cargo de vigilar y esperar su llegada. Mi abuelo cuidó esta casa en la década de los 20 y mi padre hizo lo mismo en la década de los 60. Ahora me toca a mí. ¿Conocen la historia de esta casa? ¿Saben lo que hay dentro de sus paredes? ¿Por qué están aquí? Yo lo averiguaré. Y firmaba The Watcher, o en español, El Vigilante. Entonces tenemos a un hombre, posiblemente, que se hacía llamar El Vigilante, el cual en la primera carta que les mandó, primero les da, entre comillas, la bienvenida, porque están aquí, les dice, y lo más intrigante o lo más misterioso es que dice, ahora me toca a mí cuidar la casa. No sabemos por qué. Y bueno, y hablando de la casa, tienes ahí una imagen de la casa real del 657 de Grove Avenue, porque bueno, en la serie de Netflix muestran otra casa que es mucho más grande, o bueno, por lo menos se ve más grande que esta, pero esta es la casa real de la familia Bredus. Las casas estadounidenses son muy tenebrosas, ¿no? Todas, como que tienen una forma muy peculiar, sí, que te hace o sea, ver... podrás decir, son muy grandes, pero pues, o sea, hay más como rincón, sí, de peligro. Sí, de luego miedo. Todas están construidas en madera. Entonces, pues escuchas los típicos pasos de la película de terror y todo. Y digo, no sé cómo esté por dentro, pero digo, son casas antiguas, pero casas bonitas, ¿no? Claro. O sea, muy rústicas, pero muy bonitas, sí, pues por dentro, ¿no? El miedo originado en los nuevos propietarios provocó que pusieran al caso, o más bien el caso, en manos evidentemente de las autoridades. Creo que hasta el momento lo mejor es contactar a la policía. Sí. Creo que hasta el momento es la mejor opción, ¿no? Sí, al menos tienen la evidencia de las cartas, ¿no? Correcto. Y bueno, fueron a la estación de policía a poner una queja, una demanda. Y los atendió el jefe de policía de Westfield llamado David Wayman. Denunciaron la carta al departamento de policía de enero del 2015. O sea, casi un año después, o bueno, como 8 meses después, o 6 meses después, porque la compraron en junio. Y demandaron, bueno, pusieron la queja hasta enero del 2015. Repito, a lo mejor dicen, ¿por qué no la pusieron antes? Bueno, porque a lo mejor no sabes cómo actuar, no sabes
si hasta la policía, está coludida. Creo yo, que no sabes cómo actuar en ese momento. Aparte necesitas como que confirmar, por ejemplo, en este Ajá. caso con las cartas, para tener un poco más de evidencia, más de credibilidad e ir ahora sí a denunciar. Correcto. Y bueno, como repito, denunciaron a la policía la carta en enero del 2015. Pero desgraciadamente, como lo hemos visto en la mayoría de los episodios, la respuesta de la policía fue muy lenta y sobre todo muy ineficaz. La policía no tomó medidas inmediatas para proteger a la familia, no lograron encontrar al responsable, o sea, prácticamente solamente abrieron el expediente, fueron a ver la casa y pues como que pues no hay nadie y bye. O sea, la policía pues prácticamente inexistente, no hizo nada. Y pues sí, la familia se sintió abandonada y desprotegida por la policía, que entre comillas es, bueno, primero la primera institución que te puede proteger. Entonces, si ya el gobierno o el estado ya no te protege o ya no te sientes protegido, seguro con esa institución, pues ahora ¿qué haces? ¿Qué? ¿Con quién vas? Exactamente. Entonces, pues obviamente, pues dijeron, bueno, la policía no nos apoya, pues vamos a hacerlo por nuestros propios medios. Porque bueno, la familia, pues era una familia, digamos, económicamente bien establecida. O sea, compraron una casa de 1.3 millones de dólares, que son como 26, 27 millones de pesos actualmente. O sea, una casa de 26 millones de pesos Sí. es una casa. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, la familia decidió, pues no me hace caso la policía, me siento inseguro, me siento desprotegido, pues entonces voy a recurrir a mis propios medios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues contrataron a un detective privado para poder, pues digamos, investigar más a fondo quién podría haber sido o quién podría ser The Watcher o el vigilante. Y gracias a esto es como al papá, a Derek, se le ocurre que dice, bueno, lo primero que se me ocurre o lo más sabio que puedo hacer es interrogar o preguntarle a la familia que vivió antes que nosotros. Sí, claro. La familia Wood. ¿Como madre en inglés? Bueno, la familia Wood. Entonces va con el detective privado y de hecho Derek va personalmente con el señor Wood. Y bueno, el cual pues le explica como de, oye, recibí cartas o estoy recibiendo cartas pues de un completo desconocido. Y la familia Wood aseguró, hasta el momento aseguró, entre comillas, que durante los años que vivieron, creo que 23 años ahí, nunca recibieron ninguna carta de ningún acosador. Pero si nos vamos un poquito atrás, vamos a ver que el vigilante dijo que su papá le tocó cuidar en los 60s y luego a su abuelo en los 20s. Sí. Entonces, teóricamente, a los Wood les tuvo que haber tocado un vigilante. Sí. Si así lo describe el vigilante, pues es porque les tuvo que haber tocado. Pero a los Wood, ellos dijeron que nunca llegaron cartas y nunca sintieron ningún tipo de peligro. En otra de las cartas que mandaron, decía lo siguiente, cito textualmente: necesitan llenar la casa de sangre joven como pedí. Se los pedí a los anteriores propietarios. Una vez conozca sus nombres, los llamaré y los atraeré a mí. Entonces, aquí ya estamos confirmando que los Wood posiblemente sí recibieron alguna carta del acosador, o bueno, en este caso del vigilante. Pero no sabemos todavía si por miedo no quisieron hablar, por no meterse en problemas, no lo sabemos. Un año después de la compra de la casa, los Bredus pusieron en venta la casa y hasta presentaron una demanda a la familia Wood, es decir, a los anteriores dueños, a que les pagaran todo el dinero íntegro que habían pagado por la casa. ¿Por qué? Porque se decía que ellos nunca le advirtieron de que esto podía haber pasado. O sea, la familia anterior nunca les advirtió de, oye, puede pasar esto o está en peligro tu familia. Entonces, este hecho fue aupado porque los Wood habían ignorado una carta del vigilante semanas antes de cerrar el trato de la venta en mayo del 2014. Quiere decir que antes de vender la casa a los Bredus, recibieron una carta del vigilante prácticamente un mes antes de que cerrara el trato. Sí. Pero la familia Wood decidió ignorar totalmente la carta. Entonces,
está todo muy confuso. Entonces vamos a ver quién posiblemente sea el vigilante. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. En febrero del 2015, el FBI por fin se involucró en el caso. El FBI realizó una investigación y recopiló bastante evidencia, pero desgraciadamente no logró pues ningún resultado favorable, ya que no logró encontrar a ningún responsable hasta el momento. La familia siguió recibiendo cartas y amenazas durante varios meses. La paranoia y el miedo se apoderaron de sus vidas. Imagínate estar recibiendo cartas en tu propia casa que te están vigilando, que están cerca de ti, amenazando a tu familia. O sea, imagínate la desesperación de que estás recibiendo este tipo de amenazas y la policía no hace nada. O sea, investigan según ellos, recopilan evidencia, pero hasta ahí que... Las cartas del vigilante eran detalladas y personales. Describían la casa y su interior de la casa, incluyendo la disposición de los muebles y la decoración. O sea, quiere decir que cuando se mudaron los Bredus, el vigilante o entró a la casa o por lo menos desde afuera podía ver cómo era por dentro. Sí. Pero él sabía cómo estaban acomodados los muebles, qué decoración tenían. Entonces imagínate nada más que un desconocido te esté diciendo esto, y sobre todo que no sepas quién es, y que a lo mejor estuvo dentro de tu casa sin que tú lo supieras, o que sin que tú te hubieras dado cuenta. Sí, porque incluso los cambios o la nueva remodelación también la conocía, entonces pues eso te pone a pensar en que obviamente estuvo presente antes de que te mudaras a ese lugar y después de que te hayas mudado. Exactamente. El vigilante también conocía los nombres y las edades de los niños, de sus hijos. Y además, algo que creo que mata toda esperanza, conocía sus rutinas diarias. Conocía la hora en la que el padre se iba a trabajar, sabía quiénes se quedaban en la casa, a qué horas iban a la escuela los niños. O sea, sabía de pi a pa las rutinas, nombres, edades, todo de la familia. Imagínate nada más la desesperación. Sí. La familia se sintió como si estuviera viviendo en una casa de cristal prácticamente, con alguien observándolos constantemente. Es como si no tuviera muros la casa, sí, como si todo mundo te pudiera ver. En junio del 2016, la policía reabrió el caso y comenzó una nueva investigación. Se llegaron a encontrar muestras de ADN en las cartas que mandaba. Y se descubrió que el ADN era de una mujer. No de un hombre. Una mujer sin rostro. Ajá. Vaya, vamos. Ok. Ajá, sí. Ok. Sí. Va. Fue muy aleatorio mi comentario, pero... Pero le atinaste. Ay. Sí. Examinaron el ADN de las cartas, posiblemente de algunas huellas digitales, saliva o vayan ustedes a saber qué. Pero la huella digital era de una mujer. Ok. La familia Bredus intentó tomar medidas para protegerse. Instalaron cámaras de seguridad, como ya lo habíamos comentado. Cambiaron hasta sus rutinas, porque dijeron, si este güey o esta señorita, porque sí, no sabemos, si esta persona ya sabe mis rutinas, pues entonces sabe a qué hora me voy a trabajar, sabe a qué hora la casa está sola, sabe a qué hora llego. O sea, híjole, qué estrés, claro, vivir así, de verdad. Y luego, repito más, una familia que era pues económicamente poderosa, entonces posiblemente pensaron en algún secuestro, en algún asalto, en alguna extorsión, por supuesto. Entonces, wow, qué estrés vivía la familia. La familia comenzó a sentirse como si estuvieran atrapados, repito, en una pesadilla de no despertar. El acoso y la vigilancia del vigilante ha tenido un impacto significativo hasta en la salud mental de la familia. Sí, claro. Los niños empezaron a comportarse raro, a sentir mucho miedo. La familia experimentó ansiedad, depresión, estrés postraumático. Los niños tenían dificultades para dormir y obviamente habían desarrollado fobias y miedos.
Entonces imagínate, o sea, el estrés que vivían aparte los padres de no saber quién es, de si me va a hacer daño o no, porque bueno, hasta el momento eran puras amenazas. Ya llevamos Nada físico. Nada físico, ya llevamos 2 años de amenazas, pero ¿qué tal si en una de esas se me cumple? Sí. En el 2017, la familia Bredus presentó una demanda contra el municipio de Westfield y el departamento de policía, alegando en la demanda que obviamente no tuvieron y no tienen una respuesta adecuada por parte de la policía. O sea, güey, ya 3 años y no sabes ni siquiera un posible candidato. No sabes, bueno, lo único que sabemos es que es una mujer aparentemente, pero ni siquiera la policía pudo mantener o poner manos a la obra de por lo menos darme una respuesta que me calme o que me diga, güey, ya vete. O sea, no sabes qué hacer. O mínimo rastrear la carta, de dónde viene. O sea, es por donde vas. O sea, exacto, ya tienes esa evidencia. Trabaja con esa única evidencia que tienes. Correcto. Afortunadamente hasta ese momento no había algo físico, algún daño ya físico sobre la familia. Entonces, pues eso todavía te da un poco más de tiempo que investigues sobre las cartas. Pero volvemos a lo mismo. Las autoridades aquí y en todo el mundo no siempre son justas. Y aquí es donde vemos un panorama diferente, una visión diferente, porque bueno, nosotros que vivimos en México decimos, nah, pero la policía nunca hace nada, ¿para qué denuncio si no van a hacer nada, si nunca lo van a agarrar? Bueno, pues ya vemos que no nomás en México pasan estas cosas. Y esto pasó en el 2014. O sea, ni siquiera estamos hablando de los 90s, 80s, que los asesinos seriales estaban de moda en Estados Unidos. Ah, sí. O sea, eran ahí y los fabricaban, sí, yo creo. Ya para 2014 había muchos protocolos para evitar todo este tipo de cosas. O sea, ya estamos hablando de una vida moderna, con internet, con una vida digital. O sea, fue hace 10 años. Que puede parecer mucho, pero no lo es. Entonces, bueno. Sin embargo, la demanda que puso a la familia Bredus, desgraciadamente, fue desestimada por un juez en el 2018. Y, finalmente, ya después de todos los intentos, demandas y que no pudieron ganar ninguna, la familia vendió la casa por $959,000. Es decir, que le perdieron el 26% de su precio original. Aunque la familia Bredus vendió la casa, el vigilante sigue en libertad y la familia sigue buscando justicia y respuesta. La historia de la familia Bredus y el vigilante es un recordatorio de que la seguridad y la privacidad no están garantizadas, ni siquiera en tu propia casa, ni siquiera en un país tan importante y tan bien establecido como Estados Unidos. Y como estamos observando, ni siquiera con personas con gran poder adquisitivo. Exacto, porque muchos dicen, punto. O sea, el dinero soluciona todo, pero a ver, o sea, ya estamos entrando en este tipo de casos donde vemos que pues no es justo para todos. Exactamente. Es importante tomar medidas para protegerse y buscar ayuda si uno se siente amenazado o vigilado. La familia Bredus espera que su historia sirva como advertencia y ayude a otros a tomar medidas para protegerse. Entonces, al final, la familia sin respuesta alguna. Imagínate vivir 4 años sin tener una respuesta ni negativa ni afirmativa. O sea, estaban igual que como empezaron. No sabían quién era el vigilante, la policía no hacía nada. Ni una pista. Afortunadamente, nunca lo puso en práctica lo que él comentaba hasta el momento. Pero imagínate vivir 4 años en, se supone, una residencia, una casa que pues te tiene muy contento, que pensabas que ibas a tener una calidad de vida mejor. ¿Qué te costó? Que te costó tu dinero. Y resulta de que 4 años de tu vida viviste en una casa o en un barrio o donde quieras, con una persona que te vigilaba, que te daba amenazas, que no sabía si te iba a hacer daño o no. Híjole, qué estrés vivió esta familia. Que alargaba la angustia. Sobre todo o sea, eso. Porque incluso yo creo que en un punto uno se pone a pensar, si vas a hacerme algo, hazlo ya, pero no, o sea, no me tengas con ese pendiente de, o sea, 4 años, imagínate estar 4 años con ese pendiente, o sea, si ya iba a hacer algo esta persona físicamente, pues hazlo ya, o sea, ya hay que afrontar ese
ese problema. Ahora sí que Claro. es algo, y sobre todo el daño psicológico, no solo de esos 4 años, sino a futuro, porque es Claro. algo que te deja tocado, yo creo que hasta toda tu vida. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a ver quién posiblemente sean los sospechosos. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y bueno, continuando con esta misteriosa historia, intrigante historia, perdón. Pues bueno, ahora vamos a ver a los posibles sospechosos, pero no lo tomen tan en serio, y se los digo de verdad. ¿Por qué? Porque esto que les voy a comentar sale en la serie de Netflix. Como tal, en los registros, en la investigación, no se tiene como algo confirmado. No voy a decir que no sea real, porque no sé, pero no se tiene como confirmado que sí. O sea, no hay nada oficial de momento. No hay nada oficial. Esto salió en la serie de Netflix, repito. Vuelvo a decir, en la serie de Netflix te meten, pues es obvio, ¿no? Es como una novela, o sea, te meten drama, te meten angustia, te meten cosas que ni qué. O sea, por ejemplo, en la serie, pues te pone que la pareja, pues como que la esposa piensa que el marido la engaña y hasta le pone pruebas y la chingada. O sea, hay cosas que no tienen nada que ver en la historia, o sea, pero bueno, tienen que contar una historia de 8 capítulos, entonces obviamente hay que alargarlo. Hay que alargarlo, ¿no? También sale por ahí un personaje que de hecho es el que instala las cámaras, que se enamora de la hija y luego se pelean. Bueno. O sea, no tiene nada que ver con la historia real, porque de hecho en la serie la niña tiene 16 años y en la historia real tiene 10. Okay. O sea, eso no pasó. Sí, la adaptaron para que se pudiera enamorar de este instalador de cámara. Claro, o sea, adaptaron la historia, ¿no? Entonces, repito, esto que les voy a contar pasa en la serie, pero no está confirmado como tal que sea verdad. Okay. ¿Quiénes son los posibles sospechosos o quiénes eran los posibles sospechosos? Mitch y Mo, que eran 2 vecinos, que bueno, o sea, eran vecinos. Eso era una extraña pareja de jubilados que vivía enfrente de la casa de los Bredus. Y curiosamente, todos los días tomaban el sol mirando hacia la casa de los Bredus. Okay. Con unos binoculares. Y de hecho, los Bredus en su cerca, porque, o sea, la casa tenía un jardín por adelante y por atrás, pues, pero en la parte de adelante tenían un jardín que tenía una pequeña cerca. Y la señora, Mo, iba y recolectaba la rúcula, que porque decía que ella la había sembrado antes de que ustedes llegaran, entonces que es mi planta y que no sé qué, pero se metía a la propiedad de los Bredus. Entonces, pues el papá, el Derek, la ve y le dice: oiga, señor, pues ¿qué está haciendo en mi propiedad? No, es que estoy cortando las flores y que no sé qué. Pues lo lamento, pero las puede cortar, pero después de la cerca o después de mi propiedad. Es que los antiguos dueños no me decían nada. Bueno, los antiguos, señora, yo soy otra persona, no lo haga. En la vida real, estos vecinos nunca tuvieron una relación buena con Derek, pero no hay indicios de que formaran parte de una secta, porque también en la serie te la pintan que están como en una secta. Y en la vida real sí existieron estos vecinos, pero nunca tuvieron relación como tal con Derek. Okay. Luego estaban los Peggy y Michael Lamford, que era una pareja rara porque pues no sé si era el marido, la verdad es que no sé, creo que nunca lo mencionan. Estaba como mal mentalmente, entonces a veces lo descubrían adentro de la casa de los Bredus, ahí escondido. Entonces estaba mal de la cabeza, entonces pues sí lo llegaron a sacar pues con algún tipo de violencia, etcétera. Pero entonces hasta la fecha, o sea 10 años después, nunca se supo quién era el vigilante de la 657 el 657 Boulevard de la Groot Avenue. Ni la policía,
ni ellos mismos con su investigador privado, nadie, y hasta la fecha no se sabe quién fue el vigilante y sobre todo lo más importante, qué quería de la casa. Porque nunca los agredió, nunca robó, nunca supimos quién fue. Ahora, hay teorías de conspiración, que repito, nada de esto es oficial obviamente, pero hay teorías de conspiración que nos dicen que posiblemente era la hermana del papá de Derek. No dieron más explicaciones por qué, o sea, solamente dijeron que una posible candidata era la hermana de Derek. Pero repito, esto creo que luego lo descartaron, no sé, como de, o sea, tú no eres. Y hay muchas teorías también por ahí. Después dicen que el papá, o sea, el mismo Derek, que como que no le calculó bien y compró la casa y después descubrió que como que no le iba a alcanzar para pagarla. Y le dijo a la esposa como de, oye, ¿sabes qué? Pues como que el dinero no nos alcanza, etcétera. Y la esposa no se quería ir. Entonces como que la manera de correrlos, que él mismo escribió las cartas, él mismo las mandó. O sea, como para asustar a la familia y como que se mudaran de la casa, ¿no? Te digo, hay varias teorías, pero la información oficial es que hasta el momento, como pasó en La Mujer Sin... Bueno, en La Mujer Sin Rostro sí supieron quién era, pues, pero... Acá hasta el momento nunca supieron quién era el vigilante y por qué lo hacía. ¿Qué te pareció esta historia? Está bastante interesante y te deja mucho pensando porque, primero, no hay un aporte ahora sí que por parte de la policía, porque no, o sea, ni siquiera hay algo que relacione quién mandaba los correos, algún tipo de rastreo y sobre todo quizás los agentes inmobiliarios que se encargaban de hacer ese traspaso de las propiedades. Porque bueno, quizás otra teoría puede ser que incluso entre esos mismos agentes inmobiliarios que hayan pertenecido desde los 40, 60, pues hayan tenido algún problema con la familia de origen, ¿no? Quien era la que mandaba las cartas. Porque también otra teoría podría ser que la familia original sí llegó a tener amenazas incluso físicas. Entonces como que se quedaron tocados o con ese pendiente y por eso en las cartas dicen ahora me toca vigilar a mí. Entonces se trata como de investigar o de vigilar que los nuevos inquilinos no vayan a hacer daño pues a la familia original, que bueno, ya obviamente para estas alturas pues yo creo que ya ninguna de esa familia existía. Entonces no sé si mandarlo por lo paranormal o por lo criminal, porque, o las dos, o por las dos, ¿no? Quizás algún asesino en serie que solo les gustaba causar trauma. Bueno, no se puede decir asesino, pero quizás una persona ahí que les gustaba causar traumas a las familias que iban ahí. Porque, pues, si te pones a pensar, cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera puede empezar a mandar una carta y todo. Pero ya cuando empezaron a dar un poco más detalles de cómo estaba remodelada la casa, cómo estaba antes, quiénes vivían, sus rutinas, pues sí te deja pensando un poco más en lo paranormal. Sí, totalmente. Y digo, lo más que llegaron a saber de El Vigilante es que era una mujer, teóricamente. Sí. Entonces, digo, no sé quién pudo haber sido. Obviamente nadie lo sabe. Y digo, espero que ninguna de nuestra audiencia viva por eso, porque siento que va a ser pues una cosa totalmente desesperante, muy ¿no? traumático. Afortunadamente no hubo heridos, no hubo defunciones. Lograron vender la casa. Digo, le perdieron dinero, pero yo creo que... bueno, de eso a perder la vida. O vivir tranquilo, pues güey, o sea, es mucho mejor. Qué pobre de los que adquirieron la propiedad, ¿no? No se sabe... Porque es esa... Ajá, o sea, no sé si después lo volvieron a vivir. No sé, porque no hay información como tal. De hecho, esta historia, repito, es totalmente real. Pero no hay, digamos, como registros de que la familia posterior a ellos sí lo sufrieron. La verdad es que no sé. No sé si era en sí con la casa o era con la familia. Sí, porque es una historia bien revoltosa. Exacto, es lo que iba a comentar. O sea, si hoy en día hubo continuidad después de que vendieron esa casa, hubo continuidad con ese tipo de casos, pues también te deja pensando en si solo pasó con esta familia. Con esa familia. Y no con, por ejemplo, con los Wood y los nuevos inquilinos. Totalmente. Y bueno, podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión.
porque recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima. Yes.